Nueva voz está Marwan Gil, que es presidente de la comunidad musulmana Ahmadía en Argentina. Marwan, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por este contacto con Siempre Noticias. ¿Cómo están viendo ustedes desde la comunidad musulmana lo que está ocurriendo en Medio Oriente? Creo que seamos musulmanes o no musulmanes nos asustan a todos. Estas imágenes que vimos ahora durante durante todo el día de ayer e incluso lo que vemos hoy. Pero creo que son imágenes que nos señalan que estamos realmente al borde de una guerra mundial. Y cuando digo guerra mundial no es exagerado, porque ahora el conflicto que ya tenés armado, ya tenés los bloques armados, y la guerra regional en esa zona va a involucrar luego a todo el mundo, a todas las potencias. Incluso ahora, lo que debatimos en la mesa, uno piensa que tal vez geográficamente estamos muy lejos del Medio Oriente, pero no es así. Hoy en día, con toda la globalización, nos va a afectar también a todos nosotros, seamos incluso tan lejos, incluso en nuestra región, y no hablar socialmente, políticamente y económicamente. Entonces, fíjense, incluso después del ataque atroz terrorista de Hamas a Israel, y luego por 6 meses la guerra que continúa en Gaza también nos afectó socialmente. Vimos un aumento de tanto judeofobia, e islamofobia en todo el mundo, y ni hablar de la división, la polarización en las sociedades. Por eso creo que es en ese momento un mensaje urgente, no solamente expresar tu apoyo, tu solidaridad con una parte o con tu aliado, y en vez de ahora expresar tu apoyo hacia Irán o Israel, creo que es realmente el mensaje alzar nuestra voz a favor de la paz, a favor de la santidad de la vida, y condenar categóricamente cualquier provocación, cualquier agresión bélica, sea fuera o sea el país que sea nuestro aliado o nuestro adversario. Y por eso creo que es fundamental en este momento mantener la coherencia, ¿sí? Marwan, Y evitar cualquier provocación. Marwan, en base a lo que vos decís, que más allá de que, o por lo menos de hablar de una posición u otra, de estar con uno o con otro, estás hablando de un mensaje de paz. ¿Cómo crees entonces o cómo vieron ustedes el hecho de que se haya conformado un comité de crisis aquí en el país para analizar justamente el último bombardeo? Mira, en este momento hablamos mucho sí, de una amenaza desde el exterior, pero fíjate que hoy en día, en el siglo XXI, incluso si uno analiza los diferentes atentados terroristas en el occidente, hoy en día la radicalización, el extremismo es más que nada a través de las redes sociales, el internet, ¿sí? Entonces es realmente muy preocupante, y por eso creo que es en este momento una obligación o es nuestro compromiso, seamos del ámbito político, religioso o mediático, cumplir nuestro rol como pacificadores. Y por supuesto, digo, hay que tomar este coraje y esta postura de condenar categóricamente la violencia, la agresión, el acto bélico, pero al mismo tiempo creo que también en este momento no estamos en la posición de meternos en conflictos ajenos ni importar los conflictos ajenos en nuestro propio territorio o nuestra propia sociedad. Hay ahora países, por supuesto, que se aliaron con Israel, con Estados Unidos, son sus aliados, pero con cierta sensatez, ahora no importaron los conflictos a sus sociedades, y creo que en este momento hay que cuidarse y, por supuesto, cumplir este rol, porque falta una chispa y tenés un incendio total en la región, y luego, por supuesto, va a afectar todo el mundo. ¿Por qué conflicto ajeno? Para los argentinos no es un conflicto ajeno. Nosotros recibimos un atentado, 2 en realidad, en nuestro territorio. ¿Por qué ajeno? ¿Por qué nos es ajeno el conflicto? No, yo digo ajeno en el sentido que si nosotros, si te querés meter incluso en un conflicto, entonces digo, hay que entonces categóricamente condenar el atentado o la violencia del terrorismo. Por ejemplo, fíjate, yo ya el 8 de octubre, públicamente, en nombre de la comunidad musulmana Ahmadía en Argentina, condené públicamente lo que hizo Hamas, y participé también en los años anteriores siempre en el acto conmemorativo sea de la Embajada de Israel o de la AMIA. Por eso digo, hay que mantener luego la coherencia. Entonces no puede... Perdimos el audio, Marwan. A ver. Mientras recuperamos, te cuento algo cortito. Israel acaba de reabrir el espacio aéreo. Israel acaba de reabrir el espacio aéreo, pero todas las aerolíneas cancelaron los vuelos. Bueno, esperá que terminás con Marwan y ahora vamos a ese último momento. Marco. ¿Puedo sí, ahora terminar ahí está Marwan, ahí te recuperamos.
Seguí. Decir es sobre la pregunta, que mantengamos luego el coraje de mantener la coherencia. Entonces, si condenamos nosotros ahora lo que hizo Irán, hay que también condenar y tener el coraje de condenar lo que hizo Israel el 1 de abril, diplomática de Irán. Si nosotros condenamos lo que hizo Hamas, la matanza de personas civiles en Israel, hay que también luego condenar al gobierno israelí cuando asesinaron, a los civiles en Palestina. No hay comparación. Perdóname que te lo diga, pero no hay comparación. No hay comparación. No hay comparación. Matar mujeres y niños no es una comparación de una operación militar. ¿Puedo terminar mi punto después? Sí, claro. Por supuesto, comentar, ¿sí? Mi punto es, no quiero comparar Hamas con Israel, eso no es la comparación. Lo que digo en este momento, hay que defender, lo que digo, ¿puedo terminar, por favor? Sí. Lo que digo, hay que defender categóricamente la santidad de la vida. No puede ser que la vida de un palestino niño valga o tenga menos prioridad para nosotros que la vida de un israelí. ¿Sí? Así, eso digo, que hay que, si defendemos la santidad, los valores, entonces hay que mantener la coherencia. Perdón, Marwan, ¿quién sostiene eso? ¿Los niños son niños en todos lados? ¿Quién sostiene eso? Sí, entonces por eso digo, sí, hay que entonces. Pero sos vos el que está comparando, sos vos el que está comparando que un movimiento que tiene entre su carta orgánica, que lo funda como tal, la eliminación del Estado de Israel, lo estás comparando a una operación militar en otro país en el cual, si no me equivoco, el propio República Islámica de Irán dice que el bombardeo que le hizo Israel en Damasco es en un anexo de la embajada, lo cual todavía no está comprobado si es un anexo que está institucionalmente reconocido por la ONU. Sí, eso tienen que luego decidir los organismos. Bueno, pero claro, está bien. Pero Marwan, los organismos ya no tienen que decidir, por ejemplo, que haya mujeres abusadas, fusilamientos sumarios, bebés rehenes. Eso seguro que la ONU no tiene que opinar sobre eso. Se volvió. Ahí está. Y hay 190 personas, ¿no? Rehenes. No te pregunto, entonces, ¿querés decirme que no murió ningún inocente en Gaza? No entiendo lo que estás diciendo. ¿Cómo que no murió ninguno? Claro que murieron. Murieron 30.000 personas, de los cuales todas las personas sensibles en el mundo tienen claro que eso es una matanza. ¿Y qué diferencia cambia lo que estoy diciendo? Claro que lo de Gaza es una matanza y es un exceso total del Estado de Israel. ¿Y eso qué cambia en lo que te estoy preguntando? ¿Cómo vas a equiparar una operación de un ataque terrorista a Israel con una operación de Israel a Damasco a un supuesto por ahora embajada, que es supuesta porque es un anexo de la embajada reconocido por Irán? No es comparable eso. Lo que yo comparo es que no se puede justificar de ninguna forma la matanza, el ataque contra civiles, sean civiles iraníes, sean civiles israelíes o civiles palestinos. Ese es mi punto, ¿sí? Sí, incluso después todos hablamos mucho de Hamas, lo que incluso vos ahora comentás de Hamas, ¿sí? Y si queremos analizar realmente, entonces no es tan simple. Para mí, por supuesto, Hamas hay que eliminarlo, es una gran piedra para estabilizar la paz, para lograr la paz en la región, pero hay que también realmente agudizar y hay que también cuestionar los países, sean ahora Qatar, Irán, Turquía, todos los países que apoyan directa o indirectamente a Hamas. Y en la misma línea hay que también cuestionar luego Israel, que por muchos años, que no se habla mucho, pero ellos también apoyaron a Hamas para debilitar la causa palestina. Lo que vos dijiste recién, ya se sabía desde el inicio, desde el surgimiento de Hamas, cuál es su carta, cuál es su afirmación. Y Marwan, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué apoyaron por tantos años a Hamas? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué en tantos países islámicos los cristianos tienen tantos problemas para sobrevivir ahí? Como es el caso de Irak, en el que ha habido casi 400.000 cristianos que han tenido que emigrar, como es el caso del Líbano, como es el caso de Siria, como es el caso de la casi inexistente comunidad cristiana en Yemen. ¿Por qué en todos esos lugares en donde hay mayorías islámicas les es tan difícil sobrevivir a los cristianos? De cualquier confesión, católicos, evangélicos, coptos en Egipto, etcétera.
Estoy, querido, 100% de acuerdo contigo. Eso hay que cambiar. El mundo musulmán tiene que cuestionarse, tiene que reformarse, ¿sí? Y hay que volver a las enseñanzas verdaderas de su religión. Estoy 100% de acuerdo contigo. Bien. Vemos una contradicción enorme entre lo que enseña el Islam y lo que pasa en ciertos países en nombre del Islam. Pero eso es un fenómeno que vimos a lo largo de la historia. No hay que olvidarse de las cruzadas, etcétera, etcétera, donde también en nombre de la Biblia, en nombre de Dios, también se mató y se hizo cualquier barbaridad. Y lo mismo, lamentablemente, desgraciadamente, ocurre en ese momento en el mundo musulmán, que atravesamos una crisis enorme, una contradicción enorme entre lo que enseña el Islam y lo que pasa en esos países. Ahora, fíjate, el Islam categóricamente defiende la libertad de religión. El Corán dice que no debe existir ninguna coacción en la fe. Hace poco mencionaron el caso de una joven musulmana que murió en Irán por haberse supuestamente puesto mal solamente el velo. Eso ahora contradice totalmente a las enseñanzas del Islam, y nosotros como comunidad musulmana Ahmadiyya y yo en mi función como imán, salí también abiertamente en aquel momento para repudiar a Irán, para criticarlo, no solamente en Irán, también en Arabia Saudita y los demás países. Pero no hay que confundir los conflictos geopolíticos con las enseñanzas religiosas. Marwan, hablando de enseñanzas y aprovechándote que tenemos en línea, contanos un poquito más de la comunidad musulmana en Argentina. ¿Cuántas personas son las que hoy están profesando el Islam y demás? No tenemos cifras exactas, pero se estima que hay entre más o menos 500.000 de musulmanes, porque fíjate que en el siglo pasado llegaron acá muchos musulmanes, los famosos turcos, ¿sí? De Siria, de Líbano, pero luego se casaron acá con argentinos. Entonces hay muchos descendientes de personas que llegaron acá de países musulmanes, pero no tenemos números exactos o fijos para decirte algo concretamente. Incluso también es cierto que tenemos más presencia en Buenos Aires y luego casi en el resto del país hay muy pocas instituciones o mezquitas. Y respecto de la mirada que hay para con los musulmanes, ¿ustedes se sienten discriminados? No, gracias a Dios no siento ninguna islamofobia en Argentina. Creo que en ese sentido somos un país, una sociedad muy bendita, que en general no tenemos conflictos religiosos. Fíjate, en Argentina no es el caso que un imam, un sacerdote, un rabino, que bendigamos las armas, los misiles antes de matar al otro. Todo lo contrario, cumplimos la función de bajar la tensión, la violencia. ¿Sí? Y lo que es cierto, que existen muchos prejuicios, pero yo diría, más por el hecho que la mayoría, el promedio argentino, nunca ha hablado personalmente con un musulmán, y la única fuente de información son los medios de comunicación, donde hay, sí, mucha mala información y se fomentan ciertos prejuicios. Y por un lado, por supuesto, o debido a las propias acciones de ciertos grupos musulmanes o sociedades musulmanas, pero por otro lado hay que también destacar que hay cierta propaganda donde se presenta el Islam como el chivo expiatorio por los problemas sociales, culturales o incluso los conflictos geopolíticos. Marwan, nos esperas un minutito que quiero, Gabriel Fernández, antes de despedirte, la última reflexión sobre este conflicto. Bueno, tomando algunas de las cosas que se dijeron ya más tenue con respecto a la información internacional. Arturo Jauretche lo que dijo es la Argentina es una construcción de turcos, judíos, gallegos, italianos. No la rompamos, dejemos las grietas internas. Que las grietas sean, si hay que discutir de política y de economía, pero no meter demonizadamente a uno de los protagonistas como si fueran el demonio al cual hay que combatir. Muchas gracias, Gabriel, por tu presencia. Y Marwan, lo que yo te quería preguntar era, vos hablaste de que participás incluso de algunos actos de AMIA, de DAIA y en fin, algunos, o del mismo de la Embajada de Israel, creo que dijiste. En estas últimas horas, ¿qué contacto tuviste con las autoridades de Israel? Digo aquí en la Argentina, lógicamente. Sí, fíjate que incluso el mes pasado tuve el honor de visitar al Papa Francisco, incluso con el secretario general de la OEA, con Luis Almagro, y ya hace años vengo trabajando en Argentina para fomentar el diálogo, la convivencia pacífica. Nuestro lema es amor para todos, odio para nadie. Y cuando nosotros alzamos nuestra voz contra la islamofobia, con la misma firmeza, con la misma coherencia, alzamos también nuestra voz en contra de la judeofobia, la cristianofobia o cualquier forma de xenofobia. Y esto fue también mi mensaje después del ataque atroz del 7 de octubre contra los civiles israelíes, que por supuesto expresé mi solidaridad
con las autoridades judías, con las comunidades judías, y en ese momento también en los últimos meses. Estuvimos todo el tiempo en la comunicación, para mí, donde sí, por supuesto, yo expresé mi voz a favor, y creo que es necesario, no solamente como judíos o como amigos del pueblo de Israel, sino que como ser humano, en ese momento condenar lo que hizo Hamas, pero al mismo tiempo creo que también hay que defender y tener luego la coherencia y el coraje de defender la vida de los palestinos inocentes civiles que no tienen nada que ver con Hamas. Y hay, por supuesto, algunas veces me falta este coraje, ¿no? Como decía Martin Luther King, que era un activista afroamericano, y él solía decir que no le preocupaba la maldad de los malos, sino que el silencio de los buenos. Y eso es creo que donde yo sí siento una cierta incoherencia por parte del Occidente, que no condenaron, no repudiaron con la misma firmeza y con la misma convicción a Israel. ¿Tenés familia directa en Medio Oriente hoy viviendo? No, yo no tengo familia directa. ¿De dónde llegaron tus antepasados? ¿O vos, tal vez? Mira, yo nací en Alemania, viví hasta los 20 años allá, luego me formé como teólogo, como imam en Inglaterra, y ahora vivo hace 6 años en Argentina, y mis padres son de Pakistán. Marwan, a raíz de su postura, ¿alguien le dijo que en la Argentina usted sería acusado de cultivar la teoría de los 2 demonios? No de esa forma, ¿sí? Pero como te dije, sí hay otros prejuicios, más que nada, por ejemplo, con la asociación ahora del terrorismo, la violencia, ¿sí? Luego, como hablamos, discutimos el tema de los derechos de la mujer, pero eso para mí es más que nada justo por esa confusión, o muchas veces, como dije, mezclar lo que son los problemas sociales, ¿sí? Culturales, con luego los conceptos religiosos. Y ahí para mí, por supuesto, creo que hay que también hacer una autocrítica hacia las comunidades musulmanas, que en vez de autocerrarse, hay que buscar el diálogo y hay que derribar estos prejuicios. Claro. Marwan, ¿qué va a pasar, usted cree, en las próximas horas? ¿Esto va a tener una resolución inmediata o cree, por el contrario, que si no hay un diálogo concreto en las próximas horas, el conflicto va a estar escalando? Para mí es en ese momento ahora imprescindible bajar la tensión y evitar cualquier agresión, cualquier provocación bélica, sea de un lado o del otro. Entonces creo que seamos nosotros como sociedad argentina o las comunidades internacionales, creo que deberían cumplir su función como pacificadores. Y hay que también, por supuesto, en ese marco, hacer la fuerte crítica hacia las Naciones Unidas, que parece cada vez como un cuerpo muy débil, sin ningún poder, ninguna autoridad, que solamente emite ciertas declaraciones, resoluciones, pero luego en el momento concreto no logra nada. Porque fíjate que ahora incluso ya hace 6 meses tenés ciertas tensiones, los actos bélicos, ¿sí? En Gaza, y ni hablar hace 2 años ya la guerra entre Ucrania y Rusia. Y no se ve ninguna resolución o ningún avance, cada vez peor y cada vez más cerca a una posible guerra mundial. Claro. Bien. Marwan, ¿nos podrá esperar un cachito? Pues estamos justo en el pase con nuestros compañeros y que quieren seguir hablando con usted y, por supuesto, hablar sobre este tema y ver qué pasa también en los edificios musulmanes, algo que no tratamos. ¿Qué pasa si también hay seguridad para ellos, ¿no? Sí. Marwan, danos un